En este video se va a tomar elementos importantes y a destacar aspectos de los valores extremos de las funciones, en particular en intervalos cerrados finitos. Entonces, para eso vamos primero a dar algunas definiciones, ¿sí? Para máximos y mínimos absolutos, la definición dice lo siguiente: sea f una función con dominio D, entonces f tiene un valor máximo absoluto sobre el conjunto D o el dominio en un punto C si se cumple que f de x es menor o igual que f de c para cualquier x en el dominio D, y tiene un valor mínimo absoluto sobre el dominio D en C si f de x es mayor o igual que f de c para cualquier x en el dominio D. Eso es en particular para máximos y mínimos absolutos. Entonces debe ser el mayor en todo el intervalo o el menor en todo el intervalo. Ahora, para máximos y mínimos locales, entonces la definición dice lo siguiente: una función tiene un valor máximo local en un punto C del dominio D si f de x es menor o igual a f de c para toda x en D que está dentro de algún intervalo abierto que contenga C. Entonces no debe ser en todo el dominio, sino en un intervalo abierto que contenga ese punto, entonces en las cercanías al punto. Y una función f tiene un valor mínimo local en un punto C de su dominio si se cumple que f de x es mayor o igual que f de c para toda x en D que está dentro de algún intervalo abierto que contenga C. Entonces nuevamente en la cercanía del punto, ¿sí? No debe ser en todo el dominio. Ahora, se definen los puntos críticos de una función. Entonces, ¿cómo se definen los puntos críticos de una función? Entonces, un punto interior del dominio de una función f, donde f' es 0 o no está definida, es un punto crítico de la función. Entonces, si la derivada aplicada en el punto da 0, o si la derivada no está definida en ese punto, entonces ahí hay un punto crítico. Y ese es un elemento importante para lo que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Por el proceso que se sigue para resolver o para encontrar máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado finito. Entonces, ¿cuál es el proceso para determinar esos valores extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado finito? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar la función para determinar los puntos críticos. Recuerden, esos puntos críticos están donde la primera derivada da 0 o donde la primera derivada no está definida. Lo segundo que se hace es evaluar la función en todos los puntos críticos y en los extremos del intervalo finito que está definido, ¿no? El intervalo cerrado finito, el extremo inferior y el extremo superior. Y por último, el mayor de esos valores se va a llamar el máximo absoluto y el menor de esos valores del paso 2 va a ser el mínimo absoluto. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos para poder explicar este concepto de valores extremos. Entonces el primer ejemplo dice: determine los valores extremos de la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 en el intervalo entre menos 1 y 2, x está definida desde menos 1 hasta 2, y además de eso graficar. Entonces, para solucionar este ejercicio, lo primero que hacemos es encontrar la derivada. Entonces, la derivada de la función x al cuadrado menos 1 es 2x, utilizando la regla de la potencia. Entonces, lo siguiente que uno hace es encontrar los puntos críticos. Entonces recuerde, esos puntos críticos se dan donde la primera derivada es 0, en este caso igualamos la derivada que es 2x a 0 y despejamos. Esto nos da como resultado x igual a 0. Pero también están donde la primera derivada no está definida. Pero en este caso pues no se aplica porque 2x es
un polinomio y pues los polinomios siempre están definidos para todos los reales. Y por lo menos caracterizando este ejercicio pues está definido entre menos 1 y 2. ¿Listo? Entonces lo siguiente que se hace es evaluar los puntos críticos y los extremos del intervalo. Entonces vamos a iniciar con el punto crítico, que es 0, entonces evaluándolo en la función original. Entonces elevo al cuadrado del 0, le resto 1 y eso me da como resultado menos 1. Luego, como no hay más puntos críticos, pues miro los extremos del intervalo. En este caso voy a evaluar primero f de menos 1, que sería menos 1 elevado al cuadrado, eso da como resultado 1, y si le resto 1, pues me queda como resultado 0. ¿Listo? Y luego el extremo superior, que es 2. Entonces, f de 2 sería 2 al cuadrado, que sería 4, y si le resto 1 me da como resultado 3. En este caso, identificamos que el valor más pequeño de los resultados es menos 1. Por lo tanto, ese es el mínimo absoluto. Y el valor más grande de los que están reemplazados es el 3. Por lo tanto, ese es el máximo absoluto. ¿Listo? Entonces podemos dar la respuesta y decir que el máximo absoluto se da en el valor 3 cuando x vale 2 y el mínimo absoluto se da en menos 1 cuando x vale 0. Vamos a mirar el gráfico y el gráfico pues básicamente nos dice lo mismo que tenemos algebraicamente. El mínimo se encuentra en el punto de coordenadas 0, menos 1, que es este que aparece como valor A, y el máximo es el que está a la derecha, que está en el punto de coordenadas 2,3. El otro valor que reemplazamos era el punto de coordenadas menos 1,0, pero fíjese que él no es ni máximo ni mínimo en ese intervalo. Ahora vamos a examinar otro ejemplo que dice lo siguiente: determinar los valores extremos y graficar la función f de x igual a la raíz cúbica de x en el intervalo entre menos 1 y 8. Entonces nuevamente realizamos el mismo procedimiento. Entonces escribimos la solución, escribimos la función, en este caso es importante escribirla como una potencia, ¿sí? Entonces la reescribimos, en lugar de escribir raíz cúbica de x, escribimos x a la 1/3, que es exactamente lo mismo. Y luego derivamos. Entonces la derivada, utilizando nuevamente la regla de la potencia, es 1/3 de x a la menos 2/3, que si lo reescribo nuevamente como raíz es 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Ahora, miramos los puntos críticos. Recuerde que los puntos críticos se dan en dos lugares. Entonces, cuando la primera derivada es 0, y en este caso en particular, igualar esta primera derivada a 0, pues no tiene solución, porque un cociente da como resultado 0 si el numerador es 0, y en este caso el numerador es una constante, es el número 1, entonces 1 nunca va a ser igual a 0, por lo tanto esa ecuación no tiene solución. Ahora, miramos los puntos críticos cuando la primera derivada no está definida, o sea, el otro caso. Y en este caso particular, pues un cociente no está definido cuando el denominador es igual a 0, por lo tanto resolvemos 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado igual a 0, despejando obtenemos x igual a 0. ¿Listo? Entonces, ahí ya obtenemos un punto crítico, ¿sí? El despeje se da dividiendo en ambos lados entre 3, 0 dividido entre 3 da 0, reescribimos esta raíz cúbica como x a la 2/3 y queda igual a 0, y elevamos a la 3 medios, entonces x a la 2/3 elevado a la 3 medios da x, y 0 elevado a la 3 medios da 0. Ahora, evaluamos los puntos críticos y los extremos del intervalo en la función original, eso es importante, es en la función original donde se reemplaza. Entonces, el extremo, que el punto crítico que es 0, entonces lo reemplazo en la función original y sería la raíz cúbica de 0 igual a 0. Luego, evaluamos el extremo inferior que es menos 1, entonces la raíz cúbica de menos 1 es menos 1.
Y luego el extremo superior, que sería la función aplicada en el número 8, que sería la raíz cúbica de 8 igual a 2. De aquí identificamos que el menor de estos tres valores, 0, menos 1 y 2, es menos 1. Por lo tanto, ahí está el mínimo absoluto. Y el valor más grande de 0, menos 1 y 2 es 2. Por lo tanto, ahí está el máximo absoluto. ¿Listo? Entonces, como respuesta dice uno que el máximo absoluto se da en el valor 2 cuando x es igual a 8 y el mínimo absoluto se da en menos 1 cuando x es igual a menos 1. El gráfico de esta función es el siguiente. Entonces, analice usted que el primer punto que evaluamos es el punto A, que tiene coordenada 0,0. El segundo que evaluamos es el punto B, que tiene coordenadas menos 1, menos 1, y ese es nuestro mínimo. Y el valor más grande que evaluamos fue el punto que tiene coordenadas 8,2, por eso él es el máximo absoluto en ese intervalo. ¿Listo? Entonces, como último ejemplo, vamos a ver un ejercicio un poco más complejo, que es h de x igual a x a la 1/3 por x cuadrado menos 4 en el intervalo entre menos 2 y 2. Entonces, para la solución, nuevamente reescribimos la función haciendo la multiplicación. Entonces, x a la 1/3 por x a la 2 es x a la 7/3. Menos, y x a la 1/3 por 4 pues es 4x a la 1/3. Después de reescribirla, la podemos derivar. Y al derivarla, entonces obtenemos por regla de la potencia y regla de la suma que la derivada es 7/3 de x a la 4/3 menos 4/3 de x a la menos 2/3. Ahora, lo siguiente es encontrar los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos se dan cuando la primera derivada es igual a 0, ese es el primer caso que analizamos, y aquí obtenemos el siguiente procedimiento. Entonces decimos que igualamos esa derivada a 0, pero hay que factorizar para sacar esos puntos críticos. Entonces, lo factorizamos por el método de factor común, sacamos 1/3 como factor numérico y x a la menos 2/3 como factor literal, ¿sí? Porque es la potencia de x con menor exponente. Eso sería factor de 7x al cuadrado para que me dé el primer término, menos 4 para que me dé el segundo término. Nos damos cuenta que también podemos factorizar el 7, ¿sí? Para que me quede una diferencia de cuadrados y sea más fácil de factorizar. Entonces, factorizar el 7 es, o quedaría como 7/3 de x a la menos 2/3 por x cuadrado menos 4/7. Aquí entonces identificamos fácilmente la diferencia de cuadrados y lo factorizamos como 7/3 de x a la menos 2/3 por x, aquí sería 2 sobre raíz de 7, pero eso se racionaliza y queda como 2 raíz de 7 sobre 7 por x menos 2 raíz de 7 sobre 7 igual a 0. De acá salen dos factores para igualar a 0, que son los que están en los paréntesis. El primero no, porque eso no tiene solución por lo que el exponente es negativo. Entonces, al resolver estos que igualamos a 0, me da como resultado x es igual a menos 2 raíz de 7 sobre 7, y el otro es x igual a 2 raíz de 7 sobre 7. Ahora, miramos los puntos críticos cuando la derivada no está definida. Y en este caso pues no estaría definida cuando x a la 2/3 es igual a 0. ¿Por qué x a la 2/3? Porque como cuando factoricé estaba x a la menos 2/3, eso quiere decir que está x a la 2/3 en el denominador. Y un cociente no está definido cuando el denominador vale 0. Por eso obtenemos este punto crítico. Ahora, debemos evaluar esos puntos críticos y los extremos del intervalo en la función original. Entonces, obtenemos la función aplicada en 2 raíz de 7 sobre 7, la colocamos en una calculadora y es aproximadamente menos 3,12. Si miramos la función aplicada en menos 2 raíz de 7 sobre 7, lo colocamos en la calculadora y nos da aproximadamente 3,12.
Son los dos primeros. Luego, reemplazamos en la función original el 0, que es el otro punto crítico que habíamos encontrado, y nos da como resultado 0. Luego, reemplazamos los extremos del intervalo, entonces aplicamos la función original en menos 2 y nos da como resultado 0, y la función original en 2 y nos da como resultado 0 también. Entonces, identificamos que el más pequeño de todos esos valores es menos 3,12, por lo tanto, ese es el mínimo absoluto. Y el más grande de todos esos valores es 3,12 positivo, por lo tanto, ese es el máximo absoluto. Nuevamente lo podemos identificar en el gráfico, ¿sí? Entonces, identificamos que el primer punto que graficamos es el punto A, de coordenadas 2 raíz de 7 sobre 7, menos 3,12. El segundo que graficamos fue menos 2 raíz de 7 sobre 7,3,12, que es este punto B, y se identifica efectivamente que en el intervalo es el máximo, en el intervalo entre menos 2 y 2. Y con 0, con menos 2 y con 2 nos dio 0. Entonces estos son los extremos absolutos. Espero que con este video quede claro cómo se obtienen los valores extremos absolutos de una función.